En este tutorial veremos operaciones con vectores. La primera operación que veremos es la suma de vectores. La definición dice que si tenemos dos vectores en R2 o dos vectores U y B, U de coordenada x1 y 1 y B de coordenada x2 y 2, dos vectores en el plano, la suma de los vectores es el vector x1 más x2 y 1 más y2, donde se suman las coordenadas correspondientes. Recordamos que los vectores son también matrices, entonces esto ya lo hemos visto. Tenemos dos vectores, como hacíamos la suma de matrices. Sumamos x1 más x2 y 1 más y2. Entonces, es lo mismo que hemos dicho, pero escrito en forma de matrices. ¿Y por qué? Ya vimos en el tutorial anterior que hay una correspondencia entre puntos del plano y los vectores. En consecuencia, los vectores se suman sus componentes. Veamos esto ahora geométricamente. Veamos geométricamente. Tenemos el vector U, el vector B y que tiene el vector U coordenadas x1 y 1 y el vector B que tiene coordenadas x2 y 2. Dijimos que el vector suma va a ser un vector de coordenadas x1 más x2 y 1 más y2. Teníamos que sumar las coordenadas x1 más x2 y 1 más y2. Entonces nos va a quedar un vector, el vector U más B de esta manera. ¿Cómo podemos obtener? Lo podríamos obtener si en la cabeza de U agregamos el vector B. Ahí hemos agregado y obtenemos el vector. Esa es una forma de obtener geométricamente. La anterior era una forma analítica de obtenerlo. Acá hemos a x1, le sumamos x2 y nos queda x1 más x2. Otra forma de obtener lo mismo geométricamente es mediante el método del paralelogramo. En vez de en la cabeza de U agregarle el vector B, lo que podemos hacer, vamos a sacar ese B, es trazar un paralelogramo cuyos lados son U y B. Entonces trazamos una línea paralela B, un segmento paralelo a U, y también obtenemos, trazando la diagonal de ese paralelogramo, nos queda la suma U más B. La diagonal entonces del paralelogramo es el vector suma. Algunas conclusiones. Alguna de las conclusiones que podemos sacar es que si uno de los vectores es 0, nos queda el otro vector. Hacemos B0, nos queda U.
La suma coincide, o sea que si uno de los vectores es nulo, nos queda el otro vector. Y si los vectores tienen la misma dirección, se suman las longitudes de ambos. Otra operación que vamos a ver es la multiplicación de un escalar por un vector. La definición dice que si tenemos un vector u, otra vez de coordenada x1 y 1, y c es un escalar, un número cualquiera real, el múltiplo escalar c por u de u por c es el vector donde cada componente queda multiplicada por c. También lo vamos a llevar a matrices, que también hemos hecho. Si queríamos multiplicar una matriz por un escalar, ¿qué había que hacer? Había que multiplicar cada uno de los elementos de la matriz por el escalar. Y ahí queda exactamente lo mismo. Así, C por U es un múltiplo de U por C y se obtiene multiplicando cada componente de U por C. Pero C puede ser un número positivo. En ese caso, en el caso de vectores, que vamos a ver ahora geométricamente, vamos a tener un vector de la misma dirección que U. Mientras que si C es menor que 0, vamos a tener un C por U va a estar en la dirección opuesta. Pasemos ahora a verlo geométricamente. Geométricamente tenemos el vector U de coordenadas x1 y 1 y lo vamos a multiplicar por un número c. Si lo multiplicamos por el número 1 nos va a quedar el mismo vector. Va a coincidir. Ahora, si vamos cambiando el valor de c, vamos a obtener un vector en la misma dirección si c es positivo, que puede ser más grande que u si el c es mayor que 1 y entre 0 y 1 nos queda un vector en la misma dirección, pero de longitud menor que la de u. Y si el c es negativo, entre 0 y menos 1 es del sentido contrario y de menor longitud, y de mayor que menos 1 de sentido contrario y de longitud mayor que la de u. Si lo multiplicamos por 0, nos queda el vector 0. Veamos un ejemplo. El vector 2, 2 lo multiplicamos por lo multiplicamos por 2. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que cada componente multiplicado por 2, entonces nos va a quedar el vector 4, 4. Si ponemos otro valor, por ejemplo el 3, 1, lo multiplicamos por 3. Lo podemos multiplicar por cualquier número, pero lo estamos multiplicando por números enteros. Nos queda el vector de coordenadas 9, 3. Si lo multiplicamos por un número negativo, por menos 1, nos queda el opuesto. Fíjense que nos queda el mismo, pero los
las coordenadas son los números opuestos. Es menos 3, 1, menos 1. Entonces este vector se denomina el negativo de u o el opuesto de u. Si lo multiplicamos por 0,5 nos va a quedar la mitad. ¿Eh? 1,5, 0,5. Poner un vector más grande. Independientemente de las coordenadas, nos queda la mitad. Si tenemos los vectores u y b y marcamos el opuesto de b, ahora cuando sumo u y el vector b, lo que voy a obtener es la diferencia entre el vector u y el vector b. Hacemos el método del paralelogramo. Trazo el paralelogramo y la diagonal del paralelogramo me da la suma de los dos vectores. ¿Pero qué estoy sumando? Estoy sumando u y menos b. Así que obtengo u menos b. Estoy sumando u menos b, así que ¿qué obtengo? Obtengo u menos b. Esto también, en vez de hacerlo de esta manera, podría haber hecho el paralelogramo con u y b, y fíjense que obtengo la diagonal que va desde el origen hacia el punto extremo opuesto, me da u más b. Ahora, si marco la diagonal que va desde las cabezas de cada uno de los vectores, esta diagonal, fíjense que es el mismo vector que este. O sea que también una forma de obtenerlo es a partir de los dos vectores marcar el opuesto de uno de los vectores del que quiero restar y hacer el método del paralelogramo, que es lo que hice recién. O directamente con los dos vectores marcar, esto no lo haría, no haría esto, haría directamente el paralelogramo, pero en vez de marcar la diagonal que va desde el origen de los vectores hacia el vértice opuesto, marco la diagonal que une los extremos de los vectores. ¿Y cómo, de dónde a dónde va? De el que está restando a la cabeza del que quedó sumando. O sea que esto es, entonces, no haríamos esto. Haríamos el paralelogramo y unimos y también nos queda v. Si esto lo llevamos al origen, ese vector lo llevamos al origen, nos queda también el vector diferencia entre u y b. Y puede ser que el valor de u más b sea mayor que el de u menos b sea mayor que el de u más b.
¿sí? Fíjense en este caso, aquí el vector diferencia es más grande que el vector suma. Todo depende de la ubicación. Si el ángulo entre los dos vectores es más de 90, si el ángulo entre los dos vectores es más de 90, la suma de los dos vectores es menor que la diferencia. Entonces es importante, en cambio, si es menor de 90, la suma es mayor. Es importante entonces el ángulo entre los vectores. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Ángulo entre vectores. Bueno, después de lo que hemos visto geométricamente, tenemos estas conclusiones. El vector que tiene las dos coordenadas 0 se denomina vector 0 y se denota con 0. ¿Qué pasa si se suma? Si se suma a un vector cualquiera el vector 0, me queda el mismo vector. U más 0 me da U. Si multiplicamos el vector U por menos 1, nos queda menos U, que lo llamamos el negativo de U o el opuesto de U. También hemos visto que si sumamos U más su opuesto, nos da el vector 0. Y si a U le sumamos el opuesto de B, tenemos U menos B. Y esta operación la llamamos la diferencia de U y B. Otra operación que vamos a ver es el producto escalar o producto interno o producto punto. El nombre producto punto es por la nomenclatura que se utiliza y el nombre de escalar es porque el resultado es un escalar. Si tenemos dos vectores, U y B, son dos vectores, el producto punto es la suma de los productos de las entradas correspondientes. Recordemos también, esto también lo vimos en matrices y ¿qué obteníamos? Teníamos los dos vectores que hacíamos x1 por x2 más y1 por y2. Propiedades del producto punto. Si tenemos tres vectores y C es un escalar, entonces se cumple. El producto punto de U por sí mismo, de un vector por sí mismo, eso me da mayor o igual que 0. Y va a ser 0 solo si, y solo si el vector es 0. Si no, siempre me da mayor que 0, si es distinto de 0 el vector. El producto punto de U por B es conmutativo, es igual al producto punto de B por U. También podemos hacer la propiedad distributiva del producto punto. La suma de dos vectores producto punto W da lo mismo que U producto punto W más B producto punto W. Y si multiplico, uno de los vectores está multiplicado por C y es lo mismo que hacer el producto punto de ese vector multiplicado el otro por C o hacer el producto punto de ambos vectores y después multiplicar por C. Estas son las propiedades. Bueno, por último veremos ahora veamos ahora
ángulos entre vectores. Si nos quedamos con estos tres vectores, el vector u, el vector b y el vector diferencia, y lo que nos interesa es el ángulo que forman los dos vectores u y b. Entonces, acá tenemos un triángulo, que es un triángulo cualquiera. Si recordamos el teorema que vimos en trigonometría, el teorema del coseno, acá tenemos la longitud de B, la longitud de U, la longitud de U menos B y un ángulo θ. El teorema del coseno decía que el cuadrado de la longitud del lado opuesto al ángulo es igual, voy a escribirlo, es igual a la longitud al cuadrado de cada uno de los otros dos lados menos el doble producto del lado U por el lado B. En este caso, como son vectores, ponemos, ya vimos longitud o norma o magnitud del vector, por eso lo ponemos entre barras, por el coseno del ángulo comprendido. Si se desarrolla la longitud de un vector, acá vamos a poner las coordenadas de los vectores. Acá tenemos que el vector u tiene coordenadas x1 y 1, el vector b tiene coordenadas x2 y 2, y el vector u menos b, acordémonos que las coordenadas de un vector cuando no está en el origen, en este caso la diferencia x1 menos x2 y 1 menos y2. Este es el vector u menos b en el origen. Estos dos vectores eran iguales y eran la misma coordenada, este y este. Entonces, el módulo de este vector al cuadrado era, por el teorema de Pitágoras, era la suma de las componentes al cuadrado. Nos queda x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. Desarrollando estos cuadrados, el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, y desarrollando este otro cuadrado, y1 al cuadrado menos 2 y1 por y2 más y2 al cuadrado. Y si recordamos, para relacionarlo con u y b, x1 al cuadrado más y1 al cuadrado era el x1 al cuadrado más y1 al cuadrado era el módulo al cuadrado del vector u. Entonces esto nos queda x1 al cuadrado más y1 al cuadrado es el cuadrado del módulo del vector u. x2 al cuadrado más y2 al cuadrado es el cuadrado del módulo del vector b. Y nos queda estos dobles productos. Sacando factor común menos 2, queda x1 por x2 más y1 por y2. Si comparamos esta expresión con esta expresión, porque las dos expresiones estas son iguales a el cuadrado de u menos b. Entonces, si comparamos, vemos que tenemos u cuadrado, b cuadrado. Entonces,
estas dos expresiones, las dos tienen menos 2, entonces nos queda que el módulo de u por el módulo de b, esto es igual a x1 por x2 más y1 por y2. Bueno, como lo que queremos encontrar es el coseno de tita, si despejamos ahí, nos queda que coseno de tita es x1 por x2 más y1 por y2 sobre el módulo de b por el módulo de u. Lo que vimos, esto ya vimos que esto es el producto escalar de u por b. Así que reemplazando en el numerador el producto punto de u por b, nos queda la fórmula del coseno. Por ejemplo, el coseno es un ángulo que está entre 0 y pi. Y, por ejemplo, veamos un ejemplo. En este caso, el producto escalar, vamos a poner algo así fácil. Uno el producto escalar de 1, 4 y 2, 2, nos queda 10 sobre el módulo de u por el módulo de b. Resolviendo, nos queda que el coseno es 0,86. ¿Qué nos falta para conocer el ángulo? Nos falta hacer el arco coseno de 0,86 y ahí obtenemos el valor de tita, que es 30,96 grados. Bueno, anoten esta fórmula para el cálculo del coseno, es u producto punto b sobre el módulo de u por el módulo de b. Si los vectores forman ángulo de 90 grados, entonces nos queda el coseno es 0, por lo tanto, si el coseno es 0, el producto punto es 0. Y al revés, si el producto punto es 0, el coseno es 0, por lo tanto, el ángulo que forman los vectores es de 90 grados. Entonces, dos vectores no nulos son perpendiculares o son ortogonales entre sí, y el producto punto entre ellos es 0. Ahora, si uno de los vectores es 0, podemos pensar que el vector 0 es ortogonal a cualquier otro vector. Si uno de los vectores es 0, el producto punto, que es esto acá, una de las componentes o las dos, con uno es suficiente, los dos tienen 0, entonces el producto punto también me da 0. Entonces, directamente decimos que dos vectores son ortogonales si y solo si el producto punto entre ellos es 0. Un vector unitario es un vector cuya longitud es 1. Si tenemos un vector x no nulo, es decir, distinto de 0, el vector que se obtiene dividiendo dicho vector por su longitud es un vector unitario, en la misma dirección que x. Bueno, anoten esta fórmula y veamos un ejemplo. Tenemos el vector x igual a 3, 4, coordenada x3 e y4. Este
Vamos a calcular la norma de este vector, a ver si es unitario. ¿Qué hacemos? 3 al cuadrado más 4 al cuadrado nos da la raíz de 25 y nos da 5. Por lo tanto, este no es un vector unitario. Ahora, dijimos que para transformarlo en un vector unitario, para obtener un vector unitario, ¿qué tenemos que hacer? Dividir las componentes del vector por la norma, 1 sobre, o la longitud del vector, 1 sobre 5. Entonces, lo que hacemos es a u lo multiplicamos por un quinto. O sea que tenemos que dividir cada uno de los componentes por 5 o multiplicar por un quinto. Y obtenemos el vector u 0,6, 0,8. Pero graficado nos queda este vector. Este vector tiene 5 unidades y este vector tiene 1 unidad. Si calculamos el módulo, si calculamos la norma, hacemos la raíz cuadrada de 0,6 al cuadrado más 0,8 al cuadrado, nos queda es 1. Entonces, si tenemos un vector, tenemos que calcular su longitud y multiplicar a ese vector por 1 sobre la longitud. El nuevo vector que obtenemos es un vector unitario. En R2 existen dos vectores unitarios que tienen una importancia especial. Son el i igual a 1, 0 de coordenada 1, 0 y el j de coordenada 0, 1. Los vectores unitarios a lo largo de los ejes positivos x e y respectivamente. Entonces, si tenemos un vector u de coordenada x1 y 1, es un vector cualquiera de R2, podemos escribir a u en términos de i y j como sigue. U igual a x1 por i más y1 por j. Por ejemplo, si tenemos el vector u igual a 4 menos 5, lo podemos escribir usando los vectores i y j como 4i menos 5j. Los vectores i y j son ortogonales. Veámoslos en el gráfico. Acá tenemos los vectores unitarios y en el eje, sobre el eje positivo de las x y j sobre el eje positivo de las y. Las coordenadas de estos vectores son 1, 0 y 0, 1. Y son ortogonales. Forman un ángulo de 90 grados. Si hacemos el producto escalar, nos tiene que dar 0, porque dijimos que si dos vectores son ortogonales, sí y solo si el producto punto de ambos es 0.